Es muy apasionado. ¿Acaso no es esta de bendición? No, el ambiente. Eso es. Ya están transmitiendo. No. Ya están transmitiendo. Todo disfrazado. Ya les estoy diciendo que ya. Oremos. Padre, queremos darte gracias porque eres bueno, sentimos tu presencia, te disfrutamos, nos disfrutamos. Gracias porque la vida es un banquete. Muchas gracias. Permite que junto con quienes nos acompañan a distancia crezcamos sobre todo en amor por ti y en consecuencia en amor hacia nosotros también. Bendícenos en esta hora de reflexión. Tienes que apadrinarlo, tienes que patrocinarlo, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Oramos en el nombre sagrado. Amén. Amén. Muy bien. Hablábamos de americano para los que no Entonces, entendemos. pues todos deben de saber. No digo por la bendición de Arturo, que van a escuchar. Vamos a Gálatas, capítulo 4, versículos del 21 en adelante. Yo estuve en Oakland un rato y pasaba siempre enfrente del estadio, así que imagínate. Incluso, bueno, ¿para qué seguimos hablando del cielo? Dice, esa es la estrofa de Sara y Agar. Dice los subtítulos, que ya ven que a mí no me gusta usar subtítulos, pero bueno, así viene ahorita en la Reina Valera. Y vamos a ver por qué. Dice Pablo a partir del 21. Díganme los que quieren estar subordinados a la ley. ¿No habéis oído la ley? Espérenme, aquí ya me surgió algo extraño. ¿Vienes farol, mijo? ¿Sí? Está hablando su estómago. Pero sí vienes bien, ¿verdad? Mientras habla tu estómago. ¿Estás enfermo? No. ¿O tienes hambre? No. Que está. Miren, no había reparado en esto. Dice el versículo 21. Díganme los que quieren estar bajo la ley. ¿Ya la oyeron? Ya la oyeron. Sí. Ya la veo. Pero no estaba escrita. Sí, pero está Ya la leyeron. Ya. está diciendo, como que la ley les platica. ¿Ya la oyeron? ¿Ya la oyeron? A ver, dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, el de la esclava y de la libre. El de la esclava nace según la carne, pero el de la libre por la promesa. La carne, la ayuda de Abraham a Dios, ¿no? Uh-huh. Y libre porque Dios le promete que va a tener un hijo. Y dice, es una alegoría. Aquí miren, este es un material inspirado, no hay duda de que Dios, y bueno, ya tuvimos toda una disciplina donde dijimos, Dios inspira las verdades. Y cómo se desarrolla la verdad le corresponde al escritor. Nosotros hemos hecho una tarea de quitar el biblicismo y de quitar la bibliolatría. Ambas cosas, el teólogo Bernardo Ramm, en su Diccionario de Teología Contemporánea, trata ambos términos. Ambos términos son legítimos, no los inventa él, han venido en la historia de la teología, biblicismo y bibliolatría. Y tanto uno como otro dan un énfasis exacerbado a la Biblia, que le da carácter de Dios, que le da carácter de divinidad. Nosotros nos hemos topado, a mí me pasó, no tanto que me tope con la gente, sino yo lo viví, de darle un misticismo a las escrituras más de lo que son. Se llama también ser hiperespiritual. Hiperespiritual quiere decir arriba de lo espiritual. Una de las primeras cosas que cuestan, pero ya al asimilarlo ya camina uno fácil, es entender que este no es un libro mágico, que es un libro, hablando de uno que son
varios, pero es un material, es un libro, que Dios sí se toma la bondad de dar sus declaraciones, pero estas como verdades o como principios. Yo prefiero decirle ideas, conceptos, ideas. Y esa idea que Dios da a alguien para que él escriba, no manipuló la personalidad del escritor. Ahorita bromeábamos y se habla como hablamos. Ningún escritor dejó de hablar como o pensar como él. Y este misticismo exacerbado disfraza y es escolástico a la gente hasta con su aureola y sus miradas así, que caminan medio metro arriba del suelo. Eso es una superstición. La religión está tan impregnada de superstición. Y entonces ya se confunde espiritual y supersticioso. Y creemos que espiritual tiene que andar con las manitas así. Incluso si ustedes ven párrocos o al papa o obispos que salen con su mano así y hablan hijos y eso, esa es la caracterización supersticiosa de lo espiritual. No vemos nunca un Cristo histórico con las manitas así o con el lenguaje así. Vemos un Jesús normal, auténtico, como cualquiera de nosotros. Entonces, todo esto lo estoy diciendo porque igual cuando llega uno con esto, uno lo agarra como si fuera Dios y cree que las palabras vinieron así en español, los puntos y las comas, y no entiende que es todo un trabajo científico de texto para escarbar los manuscritos más viejos, fieles, legítimos, para ir sacando las porciones de la escritura, irlas depurando y ver cuál es más fiel que otras por los añadidos de copistas y tantas cosas. Y entonces dejamos de ver que Dios lo que manda es un principio y respeta al escritor con su persona, y es tan visible eso, ¿eh? Es tan visible, vemos claramente, Pablo escribe así, Pedro escribe así, Isaías escribió así, Josué escribió así, entonces nos damos cuenta de que son realmente distintos pero auténticos. Y así como respeta a la persona, respeta las ideas que pudo tener alguien para desarrollar ese principio. O lo explica, o lo prueba, o lo aplica, o lo reitera, que no desarrolla, pero repite la misma verdad. Ahora, ¿por qué es todo este verbo? Porque aquí Pablo está haciendo algo que le pertenece, ahora sí, que a los inspirados. Recuerdan que cuando hablamos en teología de revelación, dijimos, hay inspiración, hay manifestación y hay iluminación. La inspiración pertenece solamente a los escritores sagrados, nada más. Hoy decimos, estoy inspirado para decir un poema o una canción, ¿no? O se inspiró. Sí, se usa en ese lenguaje profano, pero el término técnico teológico inspiración es exclusivo de los escritores sagrados. Y escritor sagrado no me refiero a que traiga aureoles, no, los elegidos para recibir estas verdades. La manifestación es cómo Dios, a través de su escritura, o de teología natural, o de revelación natural, o del mensaje, o del canto, o de la clase, se comunica también. Y la iluminación es la capacidad que tiene el discípulo para atar ambos cabos, tanto revelación escrita o manifestación, como se le antoje hablar a Dios, y capto lo que me quiere decir, ¿sí? Pero abusados. Manifestación no quiere decir, soy iluminado, tengo el poder de Dios, yo les estoy hablando en su nombre. No, porque ya se está metiendo en terreno de inspirar. Y por eso decimos, el periodo apostólico tiene inicio y tiene final. Por eso no tenemos más libros bíblicos. El canon, los 66, están cerrados. Pero ahí también le quitamos la superstición. Su uso, el autor, y que no se contradijera. Hoy has notado que no se contradicen, es que se buscó los que no se contradecían. El que se contradecía los desecharon.
Pero ahí estaba Dios arriba, sí también. Pero Dios usa también las manos humanas. Las manos humanas colaboran con Dios, o sea, por eso nos dio cráneo y buscar. O sea, cuando hacemos trabajo de crítica textual, no baja el Espíritu Santo y me dice, usa el códice sinaítico o el... Ajá, me dice, mira, existen estos y están aquí, a ver cuál prefieres. Me da la neurona y las herramientas para hacer interpretación. Todo esto porque Pablo se toma la puntada de decir, es una alegoría. Ismael e Isaac, Agar y Rebeca son una, y Sara, Agar y Sara son una alegoría. ¿Qué tamaños para atreverse a usar un episodio histórico? No le quita su valor de histórico, pero en este momento nos está diciendo, no, ¿saben qué? Aparte de que sí tuvo su chiste en la historia, más bien representa una verdad y como alegoría, acuérdense que el material alegórico les he dicho, símbolos que expresan verdades. Por eso Juan en su evangelio se arranca diciendo un montón de alegoría que la gente toma con tanta facilidad y dice, ¿qué se dice en las iglesias? Es el evangelio más fácil, es más difícil porque no hay comentario que no traiga figura de lenguaje, que no sea un símbolo. Hijo de Dios, lo que decíamos el otro día, te da carácter de ser hijo de Dios, es la luz, es el camino, es la verdad, es la vida, es la puerta, el verbo, la palabra se encarna, él era Dios, o sea, todo Juan es totalmente complicado, es el filósofo, es el filosófico, es el teológico, ¿qué estás diciendo? Entonces, regresando a Pablo, casi para que me entiendan como Juan está diciendo que conste que no, pero podría haber dicho, no existieron, Agar y Sara son símbolos, porque eso quiere decir alegoría, y en griego exactamente está diciendo, es una alegoría. Incluso se translitera, no hay traducción para alegoría, es palabra griega y se pasa al castellano. Entonces nos está diciendo ese evento histórico que sí tiene lugar, que sí tiene valor, porque pues de este Isaac viene la descendencia, vamos a atrevernos a decir, su valor último o su valor principal fue ilustrar si quieres estar en la esclavitud o quieres estar en la libertad. Entonces, lo que aparentemente fue un error, vamos a llamarlo así, porque Sara le dice a Abraham, ándale, ahí está mi esclava, y el otro como buen mandilón. Bueno, pues órale, pues. Desde allí ya estaba previsto todo esto para ilustrar lo que era estar en la ley, estar en la gracia. Si quieres verlo así, yo lo veo más al estilo Pablo, ya uso lo que pasó y le doy un sentido espiritual. O sea, para ilustrarlo. ¿Sí? Uh-huh. Pero si lo que tú estás diciendo es una doctrina filosófica y se llama fatalismo. Ay. Bueno, suena a fatal. No fatal de que te mueres. Claro. Suena a que hay una determinación de tal manera que no tiene salida. Pero yo prefiero usar una cosa que se llama teleología, una cosa que al final va a llegar donde quieres, pero no quiere decir que no había salida. Acabo de hablar con un hermano de la iglesia, acaba de irse hace media hora, una hora por ahí, y hablábamos de eso, y lo que le dije fue, por sus dudas existenciales y más que está testificando, una cosa que me gusta mucho, porque les repito al aire, no nos quedamos con esto. Todos estamos adorando, estamos siendo muéganos, estamos en este ejercicio de maduración, estamos sirviendo y estamos siendo testigos. Tiene que haber paridad, tiene que estar bien parejo todo esto. Así como le echo ganas a esto, que me gusta la reflexión, el estudio, todo, igual tengo que ser un testigo. A mediodía estaba con otro hermano de la iglesia comprando una batería y estábamos testificando los dos bien monos ahí con
con el de la eléctrico y el de la batería, invitándolos aquí. No llevé folletos por tarugo. Siempre los traigo en la cartera, pero como venimos a prisa, pero ya les dije, mañana les llevo los folletitos. Bueno, tiene que haber esto. Entonces regreso. Sí nos gusta mucho este campo, pero le decía al hermano, hoy vives con el Paráclito para transformar mañana como en la proporción de lo que viviste hoy. Estamos diciendo, en el absolutismo de Dios, vive el presente a través del Paráclito. De tal manera que tu hoy con Dios altera tu mañana, ¿o no? Así. De ahí la responsabilidad del crecimiento. Por supuesto. Es todo nuestro, y por eso la regañada del domingo. Y nada más me fui a asistencia. Pero el creyente tiene que tener las pilas puestas. No puede agarrar la iglesia como la comodidad del espectáculo o como en las escuelas la materia optativa. Ya no tengo que hacer, entonces voy a la iglesia. No, tiene que verla como la materia seriada, la más importante, que nutre todas las demás. Sí, es así de responsable. Es mi tesis. ¿Por qué está la sociedad como está? Porque la iglesia está inutilizando a Dios. Porque la iglesia colabora o no con Dios. Bueno, entonces todo esto es, Dios vive tu presente a través de su presencia actualizada por el Paráclito. Y esto trastorna o no tu mañana. Claro. Entonces, Pablo usa al revés, la retrospectiva. Esto sucede histórico, le doy carácter alegórico. Y le doy carácter de símbolo. ¿Sí pasó? ¿Sí fue real? ¿Sí fue importante? Vamos a decir a Dios en ese momento por el Espíritu. No se le ocurrió que yo lo iba a usar, que no pasa de largo de Dios, pero yo lo estoy usando. Eso es a lo que me estoy refiriendo en esto de la revelación, la inspiración, la manifestación y la iluminación. Tiene la capacidad, Pablo, ya que Dios me da la verdad, de desarrollarla y me tomo la libertad de ponerle carácter alegórico. Cuando dijo es una alegoría, a lo mejor en el cielo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? Pero bueno, está bien, ¿no? Porque no está mal, pero llama totalmente la atención, y eso sucede en los escritores del Nuevo Testamento, agarrar el Antiguo como desarrollo. Vamos, el domingo prediqué a Pedro usando los salmos de David, dijo David a mi Señor, hablando de que ningún Mesías se compara al Cristo, ¿verdad? Entonces los del Nuevo Testamento agarran el Antiguo. Igual nosotros hoy, para desarrollar una idea, usamos los elementos a nuestro antojo, pero lo que queremos es una sana exégesis, palabras del doctor Williamson, no agarrar y apoyarnos como sucede, agarrar textos y apoyarse, que pasa con tanto merolico en púlpito, que agarra textos arbitrariamente y se apoya y los avienta, y tú dices, caramba, ¿qué estás haciendo? No respetas el contexto, no respetas la exégesis, no respetas la interpretación, y por eso en las iglesias están hechos tantas bolas las gentes y tan supersticiosos, ¿verdad? Bueno, entonces Pablo se avienta un 10 al decir es una alegoría. Pero yo voy a ir a algo más, porque nosotros estamos ahorita diciendo, sí, voy a presentarle dos posturas. Dice el apóstol, esta alegoría representa los que quieren estar en esclavitud, como los que quieren estar en libertad. Ahora, escojan ustedes, ¿quieren estar en esclavitud o quieren estar en libertad? Y todo su rollo no es otra cosa que decir, más nos conviene estar en libertad, porque no somos hijos de la esclavitud, sino hijos de la libertad, usando esa alegoría. Y yo tengo dos posiciones que ofrecerles hoy. La primera, que es la más fácil y la que hemos venido trabajando con contexto bíblico, es no vivir nuestro cristianismo por obras, que es fácilmente confundible. Por ejemplo, Turo no ha mencionado pocas veces, ha mencionado varias veces la necesidad de una ética moralista. Porque cuando hablamos de ethos, hablamos de la ética, ponemos que es una costumbre. Sí, señor.
Pero todas las costumbres tienen su propia moral. ¿Y cuál dices tú que es la moral de la moral? Por ejemplo, en África, por decir, o en el Amazonas, se comen al prójimo. Y está bien. Y eso es su moral. Está bueno. Ajá. Entonces, está bueno, dice Pera. Ay, Pera. ¿Cuándo has probado? Bueno, se come prójimo aquí de otros modos, ¿verdad? Cuando te lo vivoreas. ¿Cuándo sabes tú que tu moral es verdadera? Está difícil. ¿No? Porque tienes un árbitro. Sí. Tienes un árbitro. Este árbitro te dice cuáles son los valores y cuáles no. Pero este árbitro te ofrece una trampa, porque es legalista. Y ahorita lo que estamos haciendo es desprendernos del legalismo. Es decir, ¿este es un árbitro bueno? Sí, por supuesto. Pero es un árbitro que puedo comprenderlo mejor cuando me doy cuenta que no me legisla. Que legislo, pero esa legislación se llama esclavitud. Estamos diciendo, para ponerlo en un ejemplo mucho más fácil, el judío vivía por lo que tenía que hacer estrictamente y no se movía ni a la derecha ni a la izquierda, sino por lo que tenía que hacer. El ejemplo del buen samaritano. Pasa el sacerdote y pasa el levita de largo de uno, que dice Lucas, estaba como muerto. Y decimos todos, ay, los espirituales se van de largo. Dice el Levítico que un sacerdote, uno dedicado a la administración sacra, no debe no tocar, ni siquiera acercarse donde hay un cadáver. Por ley. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Pero la ley no te da sentido común, no te da criterio, no te da flexibilidad. Simplemente no te da... haces como los burros por vereda. Exacto. Eso lo llama Pablo esclavitud. Entonces yo regreso y lo ubico hasta hoy día. Y voy a decir, el cristiano vive bajo ley que no debería. Todo esto empezó diciendo, Pablo, es que no hay otro evangelio. Lo estamos corrigiendo, sí, Pablo, fíjate, lastimosamente sí hay, y se llama quinto evangelio. Y ese término quinto evangelio quiere decir la interpretación de cada cual, o de una escuela, o de una denominación, o de un líder, o de algo que arrastra a sus seguidores. Lo que estamos tratando de hacer hoy día es depurarlo. Y esa palabra se usa en teología, desmitologizar. ¿Qué quiero hacer? Quitarle las sobras a las verdades, porque ya no son desarrollos, son extras que vinieron agregando otros y que se quedan ya como parte de. A eso le llamamos tradición. O le decimos en el lenguaje cuniano, paradigmas. Y entonces lo que estamos haciendo es una modificación de los mismos, conservando la verdad, pero poniéndola a nuestro contexto. Y tenemos dos reglas. Respetar el impulso original. No podemos decir nada fuera de que Jesús, el Hijo de Dios, vivió, murió, resucitó, Y el resultado de las reformas europeas con el nacimiento de nuestra denominación, con nuestros 7 principios. Bajo esos dos prejuicios, estamos haciendo toda nuestra labor teológica. Pero tenemos absoluta libertad para nuestro cambio de paradigmas, salvo respetando los clásicos. Clásico, una manera que me gusta nombrar, esa es mía, de decir si es un paradigma o una tradición que vale la pena hacerla transcultural, la hago. Pero por el ejercicio de la neurona, no nada más por la aceptación a ciegas. Entonces regreso al punto. ¿El creyente vive bajo una moral? Yo diría no. No, porque si vive bajo una moral, lo esclaviza. Per se, lo esclaviza. ¿El creyente vive bajo una gracia? Sí. ¿Que esa gracia encierra moral? Claro. Ajá. Pero como resultado de... Si me puedo explicar, digo, el creyente no lleva como los burros la zanahoria adelante, que ya ven que en las caricaturas ilustran el caballo que lleva una zanahoria adelante. La zanahoria sería el aparato legalista. El creyente no vive así.
Y lleva la zanahoria para andar en el camino. El creyente no vive con zanahoria, pero anda en el camino. Hay otro ejemplo del legalismo, a mí se me ocurre el de los leprosos, que cura a los 10, pero Cristo les da la orden: vayan y preséntense con los sacerdotes. Y 9 sí obedecieron lo que les dijo y uno no, ese que se regresó. Y resulta que el que se regresó es el que Samaritano. hizo bien, según... Pero no porque deje de hacer lo que le pidió Jesús, sino porque vino a reconocerlo y darle las gracias. Ahí la verdad es más la demostración de agradecimiento que pasa de largo en todos los demás. Porque el énfasis es, solo tú me das las gracias, ¿sí? No obsta para que conste, no deja de hacer lo otro. Pero a lo que voy del legalismo es, cuando estás pensando, como la zanahoria, que tienes que obedecer por obedecer, que el obedecimiento es el fin en sí mismo y no tu relación con Dios. ¿Sí me explico? Voy a decirlo de esta manera. El legalismo no es un fin, es un medio. Cuando lo veo como fin, ya el legalismo se convirtió en mi Dios. Estoy obedeciendo. La obediencia es mala, no, pero la motivación de la misma sí. ¿Por qué obedeces? ¿Porque tengo que obedecer? Ya chafeo, estás en esclavitud. ¿Por qué obedeces? Porque amo. a Dios. Sí, el caballo va en la vereda sin necesidad de zanahoria. Es lo que está diciendo Pablo. La zanahoria, el legalismo te esclaviza. Ahora, yo estoy regresando. ¿El creyente hoy día vive sin moral? No. Pero no es una moral condicionada. Es decir, si la haces, sí, exacto. O sea, mi ethos, regreso al ethos, la ética es situacional. Nos guste o no, de hecho en la filosofía, en el apartado de ética y también en teología, porque teología, es decir, ética es un apéndice en filosofía como es un apéndice en teología. Nada más que lo vemos, lo caminamos diferente. Pero en teología, cuando le tomamos a la filosofía su apartado de ética para manejar, es que la ética situacional, en teología decimos, la ética situacional fuchi. Yo digo no, porque toda ética es situacional. Porque la ethos, la construye, vamos, es como la cultura. Vamos, es como los mayas tenían su cultura, como los aztecas tenían su cultura, como los egipcios tenían su cultura, como cualquier civilización ha tenido su ethos. La gente construye la ethos. De ahí, entonces, en mi cultura, en mi costumbre, qué está bien, qué está mal, qué es la moral. Ahora, este es el árbitro, sí, pero no me va a seducir a que es la zanahoria y no Dios. Y es lo que está defendiendo el apóstol. Yo no vivo por cumplir las reglas. Soy totalmente libre. Pero nos va a decir en el capítulo siguiente, en el capítulo 5. Pero aguas, libre no quiere decir... Libertino. Sí, esa es la conclusión, pero no me gusta decirlo así porque se me hace un lenguaje muy popular dentro de las iglesias y que también falsea la ethos. Porque, por ejemplo, podrían haber dicho en Torreón, si vas al cine eres un libertino. Hombre, si comes con una copa de vino tinto eres un libertino. No, tampoco. O sea, libertinaje es otra cosa. Pero así se usa. Yo prefiero decir, tienes tanta libertad como la senda te lo permite. En filosofía usábamos este ejemplo. El tren es tan libre para correr como la vía le permite. Y ahorita como usábamos, en vez de llevar una zanahoria que me dice por dónde caminar, voy por la vereda, pero voy por la vereda. Esa es la ethos cristiana, que es lo que vamos a ver. Pero lo mejor de todo es que te deja tu neurona, tu interpretación de eso. De moral. De moral. De tal manera que después en Romanos 14 nos va a decir, déjame que te advierta, hay algo que es moralmente indiferente.
Chihuahua, ¿de qué hablas, Willis? Y es cuando el apóstol clasifica la moral. Y entonces sí nos va a decir, es que hay cosas que no son negociables. No porque tengas que obedecerlas per se, simplemente porque no son negociables. Hay otras que son negociables. ¿Y cuál es la capacidad de negociar? Tu fe. A mí me asombra, como dice en Romanos 14, Sí, ya. cada quien esté convencido en su propio cerebro. mente. Pero te da una advertencia. Si dudas, Ya pecaste. detente. Oye, yo puedo como creyente hacer esto, contéstatelo tú. Pero si vacilas, ni le muevas. Qué grueso, ¿verdad? Que Dios, Claro. Chido. porque te está diciendo, Sí, chido. tienes todo la carretera con siga. Ah, pero si vacilas que no alcanzas el siga, frena, De freno. frena. Porque si haces cualquier cosa vacilando, que vacilando no es relajo, dudando, ya pecaste. Ese es el tamaño de la libertad que nos da el Señor. Y eso no está comprendido en las iglesias porque en las iglesias No. existe una reglamentación. Entonces, la primera tesis es, las iglesias hacemos, bueno, nosotros no, pero las demás, ya me vi separatista, pero el común de las iglesias es dar una reglamentación a sus ovejas. Esto puedes, esto no. Y la oveja, lejos de su comunión con Dios, de su motivación con el Señor, de su crecimiento espiritual, se reduce a seguir la zanahoria. Llegan con el pastor, sí puedo esto, sí puedo lo otro. Porque está siguiendo la zanahoria, que el pastor está siguiendo otra zanahoria. Sí, es la zanahoria extendida. La gran zanahoria. La gran zanahoria. Como Charlie Brown tenía la gran calabaza. Y ahora hay una gran calabaza, pero no por regarla. La otra. Y eso es lo cuniano. El no cambiar paradigma nos hace quedarnos en esclavitud. Estamos diciendo, si Pablo se aventó y dijo, fue una alegoría esto para decirnos no vivas en las obras, porque así empieza todo. No hay otro evangelio. Fíjate que sí, hay quinto evangelio de cada quien. Y eso nos hace vivir en obras y por eso insulta, dice, no tienen mente, ya son necios, empezaron por fe y están acabando por la carne. O sea, están viviendo por qué tienen que hacer y qué no, qué tienen que cumplir o qué no, y no por su comunión con Dios. Es como si yo viviera con Pera, ay, ¿qué le enoja? ¿Qué le gusta? Me está observando, me está espiando. Ahora la broma es, bueno, no es la broma, es el hecho, no dejes tu teléfono junto a la pareja, porque va a descubrir con quién te mensajeas. Y ya ha habido un montón de problemas por eso, que descubrió la mujer que se mensajea con quién. Ahora, lo está haciendo a escondidas. No hay transparencia, no hay autenticidad, todos los etcétera. Ese es el disfraz del legalismo. Como hablo, ay, pues me voy a cuidar que no se fije. Fíjense lo serio. El creyente en anonimato, ¿cómo es? Vamos a usar el ejemplo de Turo. Ándale. Turo se va a su tierra a ver a su familia o a sus amigos de graduación, de escuela. No lo vemos ninguno de nosotros. Ahora, uso el ejemplo de él como puedo usar el de cualquiera. ¿Cómo te portaste tú? Sí, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue tu motivación? Ajá. Ahora, ahí está el asunto. En el anonimato, ¿cómo eres? Exacto. Entonces, la condición, ¿cómo vives tu cristianismo cuando sabes que eres observado? Que al hablar de la autenticidad y de la libertad cristiana, es que yo, como soy en la cocina de mi casa, soy en el púlpito. Como soy en linaje escogido, soy en Cancún. Yo cuando andaba allá dije, ¿Cristo saldría a bailar cumbias? Sí. Sí. Me parece bien. Ahora dice Romanos 14. Sí. Yo no lo haría. Virgen Santísima, yo no lo haría. Porque no sabe bailar. Jesús. Ajá. Romanos 14 me da 2 parámetros. No lo juzgues, porque para Dios lo hace. Y yo me debo de quedar tan tranquilo
Claro. Porque yo no lo hago y porque él sí lo hace. Pero a él le da otro parámetro. No lo menosprecies, porque no se atrevió. Yo no me atreví, no lo menosprecies. Ahora, déjenme decirles otra cosa. Yo peco en ese renglón, sobre todo cuando digo, ¿cuánto tiempo tiene y que no le cae el 20 porque no cambia los paradigmas y sigue viviendo en esclavitud? Yo entendería, no menosprecio a mi hermano que le cuesta trabajo mi toma de decisiones porque es un bebé en la fe. Porque apenas tiene 2 meses, 1 año, quieren 2 años en el cristianismo. Pero ya un dinosaurio de 40 años en el cristianismo. Pero venimos a nuestro mayor problema. La iglesia, no hablo de linaje, hablo general, la iglesia está llena de enanitos, están desnutridos. La inanición es la panzota que dices, ay, está bien alimentado el chamaco, pero al revés. Es pura desnutrición. Entonces los ves gordos, saben muchos versículos, se conocen toda la leyenda urbana de las iglesias. Ahí la tragedia. Son los primeros en criticar, en grillar, en juzgar, en decir que mal estás. Por el legalismo, por su esclavitud. Y es la tesis cuniana cuando habla de que en la historia de la ciencia, el no cambiar el paradigma hace que la falta de progreso. Y me gusta cuando avienta la teología y la filosofía como las principales ciencias. Dice, tiene un apartado que me encantó, donde dice, el teólogo está más preocupado por progresar. El teólogo, otra vez, el que se queda con el dogma, o el filósofo que se queda con Kant, o sea, todo eso vale la pena, pero no para una transformación y una transformación de paradigmas, que fue lo que estábamos, dice ayer, ¿no? Ayer. La clase pasada. ¿Sí? Aquí vas, ¿para qué te pierdo tu lectura? Déjenme desmenuzar otras cositas aquí que está muy rico. Bien. Miren, Kuhn nos ofrece también una cosa que rescatamos con esto del eso nos está sucediendo hoy día. Yo la anoté aquí abajo, el problema de lo gay, de lo gay. Gay. Si gay es más muchacho, gay. El problema de lo gay es esto. Se confunde homofobia con valor heterosexual. Se confunde, la iglesia persigue al homosexual. Entonces el fenómeno que está sucediendo porque la iglesia no transforma paradigma es que la iglesia per se se ofrece como una persecutoria homosexual. Y la iglesia lo que tiene que hacer para salir del aislamiento es ministrar al homosexual. Y la ministración del homosexual es primero aceptar, es totalmente diferente. Porque si acepto su condición, puedo ser su amigo. Sí. Y aceptando su condición, que es un cambio de paradigma, puedo vivir para manifestarle mi no aceptación a su estilo. Con Magnesia, y la iglesia no hace eso. Por eso, en un a priori, la iglesia es homofóbica y está aislada. Y mi oferta es, no, mi iglesia no está aislada. Mi iglesia ama al homosexual, mi iglesia acepta al homosexual, no su estilo de vida. O sea, no predicaremos, es una preferencia sexual, predicaremos, es una perversión, pero como el que fuma y se intoxica los pulmones, como el que se embriaga, y prefiero decirle desviación a pecado por la confusión tan enorme que existe con el término pecado. En resumidas cuentas lo es, pero incluso tengo que cambiar mis paradigmas de nomenclatura. ¿Cómo nombro a las cosas? Las etiquetas que hemos venido usando por generaciones, para mí el término pecado no es clásico. No karma. Quiero decir lo mismo, pero con otro término que al final me comunique
pero no me aísle. Si yo ya empiezo diciendo es pecado, ya me aisló. La gente no me oye. Si empiezo a decirle es un problema, es una necesidad, es una ayuda, etcétera, puedo tener acercamiento. Pero fíjate que no es igual de fuerte las expresiones, no es cierto. Yo entiendo la postura y entiendo el problema que puede ser, pero no tienen la fuerza que lleva la palabra pecado. Tienes toda la razón. Es decir, lo hace más light, que es una falta, que es un error, que es esto. Es como Pecado, minimizar hasta lo se que menciona hace. la piel. Pecado es muy drástico. Tienes En el razón. sentido de lo que Dios dice. Tienes razón. Entonces, Pero, no estoy tranquila, hija. pero, no, es que está bien y cualquiera puede hablar en el momento que guste, ¿eh? Igual quienes están A a distancia. distancia pueden comunicarse perfectamente por los medios de las redes para comunicarse. Sí, pero creo que no me expliqué. Dije, al final lo es. Sí. Entonces el asunto es cómo me introduzco contigo para llegar a convencerte de algo si en un a priori me estoy aislando porque el concepto está quemado. Entonces mi cambio de paradigma es que no llego diciéndote que es pecado, sino llego diciéndote que es un problema. Tienes problemas. Pero en mi comunicación permanente contigo y en mi trato, que no me aisló, llegará el punto que te diga es una perversión y esto se llama pecado y esto no quiere Dios. Pero hasta acá, no al inicio. Me asustas. Me aísla. Por eso tengo que cambiar mis paradigmas. El domingo fue un sermón, tira tus vírgenes a la basura. Jamás. Pero el domingo sí. Ahora, en cuanto a lo que decía Arturo en la clase, que hasta que tienen uso de razón, son pecadores, fíjate que no, porque los bebés, desde bebés, manifiestan su naturaleza. Pero ese no es el punto a discutir ahora, sino la observación de Turo, que me está sirviendo para ilustrar lo mismo del gay. Si yo le digo, si se le dijo, antes de nacer ya eras pecador, ya patinó la llanta en el lodo y no avanzó. Entonces esa comunicación aisló, que es lo que estoy diciendo. Pero si se cambia el paradigma, si me acerco y se lo digo de otra manera, está la comunicación. Es lo mismo que estoy diciendo, sí hay que decirle a la gente que es pecado, pero no son los tiempos estos para manejar con el mismo, voy a decir dramatismo, aunque sí existe hoy día dramatismo, pero está tan... Es que son términos que al final no quiero estar aceptando, pero son la realidad. Está tan mal visto cómo las iglesias vemos las cosas que la sociedad ya está prejuiciada. Para mí es un problema que en un a priori me digan que soy homofóbico, sin saber que no lo soy, pero nada más porque no acepto la homosexualidad, pero eso no se llama homofobia. Mi problema hoy día es que tengo más de 20 siglos de idea cristiana, que se ha manejado el prejuicio. Un día un tipo en Zacapu me dijo, ayúdame económicamente, uno que pasaba. Mira, la función de la iglesia no es esa, la función de la iglesia es esta otra. Y con esta otra, pues vemos que necesitas hospedaje, necesitas comida. No necesito dinero. La iglesia no es un banco ni un sitio de estar dando dinero. Vamos a resolver tu necesidad. Necesito que me la digas y vamos a ver cómo se resuelve. Con la espiritual, porque tú necesitas a Dios sobre todo y eso es lo que vendemos. Y su respuesta fue, he sido un tonto, yo debería de poner una iglesia para hacerme rico como pastor con mis iglesias. Ajá. Y le dije, bueno, esa es tu idea, no voy a discutirla ni a pelearla. De que estás equivocado lo está. ¿Quieres hacerlo? Hazlo, a ver cómo te va. No es como tú dices. Pero a priori, el líder espiritual está enriquecido y maneja a las gentes para su beneficio personal.
paradigmas que ya traen. Y que tengo que en mi comunicación tener mucho cuidado de cómo no estoy aislado con sus paradigmas. ¿Sí me estoy explicando? Por eso sustituyo el término pecado, que al final sí se tiene que emplear. Por ejemplo, con la gente de... ¿Qué va a decir? ¿Amor es amor? O que yo estoy mal. ¿Sí? Con la gente del jueves, tenemos un montón de gente en esa célula. Pero es un montón de trabajo. Pero un montón de trabajo. Porque aún los que diríamos que están más de este lado, les falta un mundo. No se digan los que están apenas yendo, o no se digan los que queremos estar jalando para que vayan. Es un mundo de trabajo. ¿Sí? Bueno, entonces, si ya quedó esto más o menos clarito, ya quedan unos pocos minutos, arrasemos con esto. Ya hablamos de lo clásico, que lo clásico es lo que hay que conservar. Bueno, simplemente una cosa, no hay que irnos con la finta de edad para la madurez sobre los paradigmas, porque hay jóvenes muy viejos y hay viejos muy jóvenes. La flexibilidad de la mente para entender los cambios de paradigmas no obedece necesariamente a la edad, porque llegamos prejuiciados a pensar. Gente de edad, gente madura, no va a aceptar los paradigmas nuevos, pero no es el caso. No pensando. Ahora, una cosa interesante con esto de los paradigmas, muchachos. Kuhn, hasta para terminar su libro, maneja el concepto verdad. Los grupos sectarios se distinguen porque manejan que tienen la verdad. ¿Sí? La verdad absoluta. La verdad verdadera, como los tontos que manejaron la verdad histórica con los problemas sociales y que decían una cosa unos políticos y otros no, que la verdad histórica. O sea, la verdad es la verdad, no existe más adornos, ¿no? Pero lo que estamos diciendo nosotros es esto. Nosotros no tenemos la verdad. La verdad la tiene Dios. Y la verdad de Dios está revelada. Y no es tan fácil obtener esta. Requiere un trabajo formal de interpretación. Lo que digo es el cambio de paradigmas que no se deben confundir como la verdad. Más bien, los cambios de paradigmas nos ayudarán a crecer a todos hacia la verdad. Aún a quienes creemos que tenemos un trabajo interpretativo legítimo que nos puede acercar mejor a la verdad. Lo que estoy diciendo en otras palabras es, yo mismo tengo que estar cambiando mis paradigmas, porque no puedo decir que ya un paradigma mío es definitivo. No, tiene que existir la flexibilidad permanente, como diría Pablo, no quedarme en la esclavitud, porque me gustó uno, ya me quedo allí. No, tengo que estar huyendo mis tres mundos, Biblia, sociedad e iglesia, para darme cuenta si mi paradigma es tan válido en su conservación o en su modificación. Ahorita lo que mencionaste es que hay que decir que es pecado. Mi paradigma es que no, pero mi modificación, bueno, sí, pero cuando pueda recibir el término. El discipulado. Que exactamente, que no es un a priori, no es una entrada. La gente bíblica, los protagonistas bíblicos, rajaban eso desde un principio, ¿no? Sobre todo es un mensaje profético. El pecado, el pecado. Pero eso está tan quemado en 20 siglos y tan manipulado, de donde el líder, y lo tenemos tan retratado en la historia, manipuló el concepto pecado a su favor. Ah, si no me das tus tierras, estás en pecado. De donde ya se choteó. Vamos, el término es totalmente sano, pero está bien choteado su manejo. Entonces, esos paradigmas de cómo lo vinieron rebajando, es por lo que evito mencionarlo, para no contribuir a ese aislamiento, sino lo que quiero es un acercamiento. O sea, la iglesia tiene que descubrir y hacer sus paradigmas de cómo comunicar el mensaje tan legítimo y tan valioso, pero no con los paradigmas anteriores, sino con los nuevos. Y es lo que tengo que estar encontrando permanentemente, porque si no, estoy
predicando paradigmas, no verdades. Se quedan muy calladitos si quieren. Bueno, a nosotros ayer nos dieron, íbamos al centro y nos dieron una chica un folleto. Sí. Entonces yo en cuanto la agarré, le dije a Fer, no manches, esta muchacha desde el primer párrafo ya me está condenando al infierno. Ya, me voy a perder, no voy a salir de ahí. ¿Por qué? Porque era un material evangelístico, pero por lo mismo que usaba el pecado como condenación, como así. Entonces, de ahí ya no pasabas, o sea, era así. Y veías así como que la gente veía la primera parte y era así como que ¿qué hago con ¿Qué estoy leyendo? En ese sentido yo creo que sí es parte de que ya en un discipulado donde ya tengas acercamiento con la persona y esté dispuesta a crecer, ya se le explica. Miren, en una clase, y ustedes fueron testigos, yo dije esto. Trabajamos una verdad que decía, modifica, no lo manejamos así en ese entonces, pero ya lo entendemos, modifica tu paradigma. Yo les decía, a mí me han robado muchas veces, yo ya no le doy un quinto a nadie que mentir. Pero a través de esa verdad en esa clase dije, no, voy a modificar y a quien me pida o no y yo vea en una necesidad que pueda colaborar, voy a ayudar. Y traigo no mi cochinito porque ese es sagrado, ese es del linaje, pero sí, y estoy viendo y dando y dando y dando. Bueno, ahora me voy a atrever a cambiar otro paradigma de lo que están diciendo. Tenía el paradigma de que se paran los testigos aquí y los voto. No, gracias, sigue. ¿Para qué me entretengo? Híjole, el problema es que cuando digo algo lo cumplo. El próximo testigo que tenga yo la oportunidad, que no esté clavado con algo, que no tenga que ver a alguien o salir, sino que esté de ocio, el próximo testigo que toque y esté en la oportunidad de poderlo tratar, le voy a abrir la puerta, le voy a pasar, hablemos. Y hablemos en amor, te oigo y me oyes, ¿sí? Y voy a modificar mi paradigma y voy a tener acercamiento. No voy a pensar en que lo voy a convertir, es muy difícil con la gente sectaria. A lo mejor lo único que va a suceder es que ya no regresa o simplemente dice, bueno, es que ya está aquí con esto. Pero voy a tratar con lo que estamos haciendo de ser testigo, como estoy con el que me vendió la batería o lo que sea, aún con ellos, de decirle, ya, te rechazaba, quizás no se lo digo, o si ha venido antes, quizás sí, pero luego sí, mira, soy el pastor Bautista y tengo este material que te ofrezco. Ofréceme y te voy a oír con la paciencia de vida y te voy a ofrecer. Tú me vas a ofrecer tu verdad, yo te voy a ofrecer una interpretación de la misma verdad, pero no se lo voy a decir así, pero modificado a tu tiempo y a las Sagradas Escrituras. Y a ver qué pasa. Pero hago una modificación para no estar aislado, sino tener lo que estoy diciendo, lo que estoy pregonando, ¿no? Que al final la iglesia en cualquiera de sus vértices necesita hacer modificaciones de paradigma. Ahora hemos hecho una en la clase dominical. Sustituimos la clase tradicional y estamos con otra clase de práctica sobre presentar el testimonio. Que el valor ha sido, caray, yo no lo hacía así o no lo hacía, o me doy cuenta, cositas que tengo que corregir y estamos enriqueciéndonos para hacerlo, cosa que no hacíamos. Y mejor hacerlo, si quieren mal, que no hacerlo. Pero el ejercicio es, vamos a practicar para hacerlo bien. Entonces son cambios de paradigmas. Nuestra alabanza es un cambio de paradigma, el mensaje es un cambio de paradigma, nuestra manera de movernos es un cambio de paradigma. La verdad está aquí y vamos a ir a la ethos, cómo manejar nuestra costumbre. No con la zanahoria enfrente, sino con una relación. Y eso es lo que hay que cultivar en el discípulo, la relación. Enamórate de Dios, porque mientras más clavado estés de Dios, hay más cambios. Sí. Pero por Él. Y me voy a oír así que van a decir, ay, te estás colgando. Pero para mí, en este momento, a mi edad, anciano, lo que quiera, sería
Y decimos de lengua, Pedro ofrece, no te voy a fallar, Jesús, y es el primero que lo niega. Pero yo pienso con total racionalidad. Para mí sería muy difícil estar con otra mujer. No puedo hacerme a la idea de estar con otra mujer con una intención y que no es legítima, nada más con la idea de perita en mi mente. ¿Sí me explico? No me da. Bromeo mucho que la Maribel Guardia, y esas cuestiones, pero nada más queda allí. No pasa de allí, es la tontera de jugar, de bromear, vamos. O puedo admirar el concepto de belleza, pero no le doy lugar en mi corazón como actitud. No hay deseo. El asunto es, ¿cómo podría yo hacer algo teniendo a Pera en mi corazón, teniéndola en la mente? Bueno, eso es una ilustración y a lo mejor dice, ay, te cuelgas y eso, pero es una ilustración de cómo podría fallarle a Dios. Si hasta los pensamientos cochinos me cuestan trabajo, si me estás diciendo, ámame con toda tu mente, ¿cómo voy a pensar cochino? ¿Cómo puedo pensar una grosería? ¿Cómo puedo pensar en groserías? ¿Cómo se me va a salir un ajo? Ámame con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo va a salir de mi boca un ajo? ¿Cómo va a salir de mi mente un pensamiento impuro? No puedo. ¿Por qué? Por la idea de Dios. O sea, no idea como concepto, sino la idea de la presencia de Dios. Esa es la mejor edos. Esa es la mejor edos. ¿Y cuál moral y cuál legalismo? Cae por su propio peso. ¿Sí me explico? Bueno, pues para allá vamos a ir. ¿Sale? Bueno, espero no haberlos aburrido mucho porque ahora me pasé como 5 o 6 minutos. No, bueno, solo para ya sobre los gays en cuanto a llegar a una iglesia, es decir, se reciben en amor, pero se les tiene que hacer ver que de su conducta, pues de sus costumbres, ¿no? Que es una perversión, como bien decías, que no le agrada a Dios. Y entonces, en el caminar con él, tiene que cambiar todas sus costumbres, sus retos, sus prácticas, como el discipulado con el creyente que lo hace mejor para Dios. ¿Sí me expliqué? Por supuesto, no estamos diciendo tener una iglesia de gays, pero sí estamos diciendo tener una iglesia con apertura a los gays. Ajá. Porque te voy a poner otra, y más fea. El sermón profético del domingo nada más se refirió a asistencia, dale prioridad, pero no se refirió, como venían los ejemplos del bautista que le dice al soldado, tú no traes, tú, a ver, ¿cuántos mentirosos tengo en la congregación y en esa audiencia? ¿Cuántos adúlteros tengo en la congregación o con impuros? ¿Cuántos agresivos con la mujer, con grosería, ¿Cuántos mentirosos tengo? ¿Cuántos viciosos? ¿Cuántos apostadores? O sea, ¿te imaginas? Entonces, es lo mismo que con lo gay, nada más que esto me gusta clasificarlo porque lo sexual es muy escandaloso. Pero ¿cuántos tienen que modificar un montón de cosas? Pero en cambio sí los acepto. ¿Por qué? Porque no es tan escandaloso como lo sexual. Y mi cambio de paradigma es, el gay tiene la misma aceptación que el mentiroso. ¿Y el mentiroso tiene que dejar de mentir? Sí. ¿Y el gay tiene que dejar su conducta? Sí. Pero en una priori no puedo decirles, no, tengo que llevarlos a modificar sus paradigmas o sus verdades. El gay dice, Dios me ama. Sí. Y dice, y por eso acepta mi conducta. No. Y es lo que tengo que enseñar, como el mentiroso. Pero las congregaciones, yo hablé de la mía, que le he hecho muchas porras y la veo muy, muy inocente y lo que sea, y con muy buenos ojos, pero hablando de la iglesia en general, si hiciera, ¿cómo se dice? Cernir, si hiciera una depuración, a ver quiénes están en Cristo. No, espérame, perdóname, pero ¿cuántos nos quedamos? Yo digo que sí me quedo, porque yo traigo una conciencia sobre Dios importante. Pero tampoco estoy juzgando nada, ni discriminando, pero sí hablo de una asertividad. Es que el disfraz cristiano, hablando de legalismo, es una superstición tan cómoda. Yo cumplo, yo voy. Yo ofrendo. Sí. Oye, pero entonces, todo esto que mencionas le llamas paradigma,
a cualquier cambio que tengamos, pues entonces nadie se escapa de cambiar paradigmas, es una dinámica Constante. Y mientras más conocimiento tengamos, Más pues, paradigmas. los cambios se van a dar. Ajá. Que no la verdad. ¿No? Cambios. La tradición. Cambios de actuar, cambios de manera de ser, cambios de... Como decías el domingo. Sobre la verdad. Para cambiar la manera de vivir. Sobre la verdad. Exacto. También Sí. necesito. Excepto lo que digamos, vale la pena conservar. Así es. Porque no estamos tirando todo a la basura como la cuarta, la mentada esta que está hoy día. Y no vemos que vale. Bueno, vamos a hacer oración. Otra vez para darte gracias y sobre todo para amarte más y entre nosotros y disfrutar esto, pero igual la adoración, la hermandad, el servicio y el testificar. Que el testificar es tan placentero o más que esto mismo. Gracias, Padre. Bendice a todos por el nombre. Amén. Amén. Gracias, papito. A ustedes, muchachos, por su Sí. paciencia. ¿Alguien quiere